¿Están escuchando? Buenas Sí, tardes a todos acá desde Bogotá. Buenas noches desde Israel para quienes nos acompañan, al igual que nuestro querido presentador Jacob Amar Rothstein, quien nuevamente se une en este espacio para llenarnos de sapiencia. Siempre bienvenido por acá. Como siempre, antes de comenzar, una breve introducción a lo que tenemos programado en semanas siguientes. De hoy en 8, el día 25, de vuelta a las 8 de la noche de Bogotá, tendremos desde Miami al doctor Henry Kuznir para respondernos todo lo que hemos querido preguntar sobre COVID y no nos hemos atrevido a hacer. 1 de noviembre, en vista de que la semana anterior tuvimos 2 charlas, esa semana la pasaremos en blanco y retornaremos el 8 de noviembre para escuchar a Susana Castellanos de Subiría para hablarnos sobre brujas, las amantes de Satán. El día 15, Carolina Flechas, representante de la agencia F para Colombia, nos va a dar una charla que ha bautizado Disectando el antisionismo entre agencias noticiosas. El día 22 de noviembre tenemos una por definirse y probablemente 29 de noviembre, coincidiendo con Hanukkah, podremos tener al Raf Yerushalmi para hablarnos algo alusivo a la festividad. Sin más, querido Jacob, gracias por acompañarnos nuevamente y por presentarnos el tema de hoy, el mensaje universal del judaísmo. Gracias. Shalom Jack, también gracias a ustedes, a los que vinieron desde aquí en Israel, un saludo. Estoy tratando de abrir el PowerPoint, mi computadora está un poco viejito, entonces me colapsó y acaba de entrar, listo. Bueno, este tema surgió porque yo escuché a Jack dando una charla a la comunidad judía de Chile, si no me equivoco, que Jack mencionó un detalle que yo quería dar, digamos, mi input para que Jack escuche, digamos, otro ángulo de este tema que ya les voy a mencionar qué es precisamente, porque lo mencionaré en la mitad de la charla, pero empecemos de una vez. Screen share. Listo. Me ven a mí y ven la pantalla, ¿verdad? Va por buen camino, pero todavía no. Listo, ahora sí. Listo. Hay 4 personas en, en la sala de espera, ¿no? Yo me encargo de hacerlos entrar. De filtrar. Siga juicioso. Que no me pase la que les pasé en otro evento comunitario, ¿no? A lo mejor eso lo cotiza. Ok. Bueno, el mensaje universal del judaísmo. O de los judíos, porque a mí no me gusta la palabra judaísmo. Yo no sé, la charla anterior con Jack que hablé un poco de la etimología de donde se inventaron esa palabra viene del griego, en el judaísmo no existe la palabra judaísmo, se la inventaron después en el siglo XVIII en hebreo. Bueno, un poco sobre mí, pero antes de sobre mí, este número es uno de los números que más estremeció a la comunidad judía de Colombia, particularmente Bogotá, pero esto terminó difundiéndose por todo Colombia y esto se volvió un efecto dominó en toda Latinoamérica y hasta hoy, digamos, hay una generación que está viviendo, digamos, lo que se desencadenó con este número. Quizás muchos de ustedes recuerden, yo recuerdo siendo que yo tenía mis buenos 7 años de edad, que hubo 104 familias en Colombia que no eran judíos y querían convertirse al judaísmo, unirse a la comunidad. Paréntesis, todo lo que estoy contando lo digo desde mi perspectiva, no lo leí en ningún libro de historia, sino esto viene de mis profundos recuerdos escuchando a líderes comunitarios discutiendo este tema y yo como un niño
viendo a ver qué dicen estos viejos. Y el dilema era el siguiente: estas más de 100 familias queriéndose convertir de forma masiva, o como de acuerdo como yo lo tenía entendido, y la comunidad la primera reacción, obviamente, shock, como un shock térmico de lo que está pasando. La reacción fue cerrar la puerta en la cara. Así fue. Ahora, dijeron como, no, bueno, esperemos 20 años. No, entonces estas personas, digamos, empezaron a crear sus comunidades, eventualmente se convirtieron a un judaísmo a su manera, algunos lo dejaron, etcétera, y la comunidad judía dijo, bueno, tapémonos los ojos y los oídos frente a este fenómeno de personas que se están convirtiendo de forma masiva al judaísmo, quizás no según la halajá, quizás según la halajá, y tapémonos los ojos y veamos qué pasa en 20 años. Señores, ya pasaron 20 años desde este evento y simplemente esto no se detuvo, es como una bola de nieve, simplemente hay más y más. Y la pregunta es, ¿por qué? Y miren, si yo hubiera sido líder comunitario en esa época, yo también hubiera, digamos, me hubiera sostenido los pantalones, porque de verdad esto es un reto no muy sencillo para una comunidad, digamos que es que cualquier comunidad judía, no solo en Latinoamérica, del mundo, algo de esta magnitud en un país tan frágil como lo es Colombia, no es tan sencillo. Por otro lado, en el judaísmo sí existen las conversiones, por otro lado, no existen masivas, por otro lado, hay todo un proceso alágico de cómo sí se hace, etcétera. Entonces el dilema no es nada fácil. Em, la comunidad terminó optando, ya sabemos, por el camino de cerrar la puerta en la cara, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el judaísmo, digamos, es tan tenso con el tema de las conversiones? Bien, ustedes estén a favor o no estén a favor. Antes de responder a esta pregunta, un poco sobre mí. Yo me llamo Jacob. Yo soy originalmente de Colombia. Estudié en el colegio hebreo. Estuve en Kineret, fui Rosh, Madre Jimen Kineret. Y salí a los 18 años. Estuve en Kibbutzim. Ahí aprendí agricultura high-tech, o sea, de alta tecnología. Luego estuve en el ejército de Israel, en fuerzas especiales. Em, Combatí en la guerra de Gaza en 2014, hice muchas otras operaciones como, no sé, traer heridos de Siria. Ustedes saben que en Siria hay una guerra civil y Israel le da tratamiento médico a heridos civiles en Siria, niños, mujeres. Entonces, esos soldados en traer a los heridos de Siria era mi unidad. Y bueno, cosas interesantes allá, con Hezbollah en la frontera del Líbano, etcétera. Y estudié Torah en Jerusalén con los alumnos directos del Rav Kook, que fue, en mi opinión, el más grande pensador del último siglo, posiblemente en el pueblo judío. Eh, y posterior a eso, estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el Rothenberg International School, ahí terminé cum laude, etc. Ahora soy ingeniero químico y trabajé con el gobierno varios años, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es solo un poco de lo que he hecho estos par de años que vivo en Israel, ya casi una década, pero esto es tema para otra charla. Ahora sí, les pregunto yo, a ver, los veo a ustedes. Está cerrado ahí. Listo. Sí. Ahora, les pregunto yo, ¿por qué el judaísmo es tan cerrado al tema de las conversiones? Esto no es un tema de hoy, esto no es un tema de los 104. Históricamente ha sido así. Históricamente, es más, si ustedes leen la Halajá Shulchan Aruch, dice claramente Shulchan Aruch me fue hace 500 años, Talmud, vámonos hace ya casi 2 milenios, que dice que no hay que atraer a las conversiones, no hay que ser rígido, etcétera, etcétera. Ahora Maimónides opina que al que sí quiere de corazón hay que ser laxo, pero hay también más lo que sobre este tema. Entonces, ¿por qué el judaísmo es así? Entonces, la segunda pregunta es más, no solo porque las conversiones son tan complejas, la segunda pregunta es ¿por qué los judíos no somos proselitistas? Esa es una pregunta que siempre me causó curiosidad, porque en el pueblo judío no hacemos yihadismo judío. Vamos ahí
diciéndole a todo el mundo, crean en el Dios de Israel, etcétera. De hecho, esto solo ocurrió, creo que 2, 3 veces en la historia que hubo yihadismo propiamente, que fue en la época del profeta Ezra, que hubo, digamos, las conversiones masivas eh, que hubo como un tema de conversiones masivas, etcétera. Pero aparte de esto, el judaísmo no hace esto. ¿Por qué? ¿Ok? Una pregunta, ya la responderemos. Y se trabó el PowerPoint. A ver. Listo. La razón es porque el judaísmo comprende la importancia de los no judíos. Es por eso. En esencia, ya les explico lo que esto significa porque de esto es toda la charla. Y les quiero mencionar una frase que leí hace unos años sobre el filósofo Henry Bergson. Fue un filósofo judío, aunque él estaba muy alejado de su judaísmo o de sus raíces judías, digamos, pero fue judío y él falleció justo, llegaron los nazis a Francia y él falleció antes de las deportaciones a los campos, pero Henry Bergson, él dijo una frase que es la siguiente, y siendo judío, ¿no? Él dice, yo prefiero al cristianismo que al judaísmo. ¿Por qué? Porque el Dios del cristianismo no, porque el Dios del judaísmo es un Dios, digamos, egoísta, que solo le habla a su pueblo, mientras que el Dios del cristianismo es un Dios universal, que le habla a todos los pueblos. Hasta aquí la frase de Henry Bergson. Mi pregunta es, ¿será que es verdad lo que dice? Piénsenlo de este modo. De hecho, es al revés, en mi perspectiva, porque el Dios del cristianismo, en el cristianismo, solo el que está en el cristianismo tiene la salvación. Solo el que cree en los valores cristianos. El que no está condenado, Marcos 16, 16, etc. Mientras que en el judaísmo no. En el judaísmo nosotros no decimos que todos tienen que ser judíos. Es más, ni siquiera creemos en la idea de la salvación y condenar solo por pertenecer, por pensar de una forma ideológica. No, el judaísmo nunca dice eso. Entonces, ese es un detalle interesante, que de hecho el Dios del judaísmo es el Dios que le habló hacia las naciones del mundo. Basta que ustedes abran su Tanaj y lean los profetas. Esto es solo un ejemplo pequeño de los tantos que hay. Lo Isago el Goiher velo y Meduot Milhamá. Isaías, un versículo famoso, que las naciones no van a hacer más guerra. Y ustedes pueden leer cualquier profeta y todos hablan de las naciones. Todos dicen que el punto de la Torah, al fin de cuentas, es las naciones del mundo, una paz mundial, abundancia para el mundo, etcétera, etcétera, para el mundo, para el mundo, para las naciones. Entonces, de facto, hay un mensaje universal en el judaísmo, en todo, digamos, el pensamiento de los textos hebreos. ¿Cuál es este? Entonces la pregunta es, ¿de dónde Bergson se sacó eso de que el Dios de Israel es un Dios egoísta? ¿Acaso Bergson, siendo un intelectual de su época, nunca había leído el Tanaj? Obviamente lo había leído, pero ¿qué pasa? Que en la época de Bergson el pueblo judío no se encontraba en una situación de poder, digamos, ayudar a los demás. Porque piénsenlo que desde el exilio de los judíos por manos del Imperio Romano, siglo I, más contundentemente siglo II, los judíos debían preocuparse no por lo que iban a comer mañana, sino por lo que iban a comer hoy. Esa era la vida del judío. Persecuciones. Ustedes saben, el pueblo que literalmente más ha sido perseguido en la historia ha sido el pueblo judío. ¿Cómo un pueblo perseguido se puede ocupar de los demás? No puede, ¿cómo? No, no existe. Pero por eso es que en la época de Bergson, pienso yo, él tenía razón. En la época del Holocausto, en la época de que los judíos en Europa eran o sea, lo peor de lo peor, obviamente un judío así no puede preocuparse de, digamos, satisfacer las necesidades del mundo. Mientras que hoy en día, si ustedes comparan la situación del pueblo judío hoy en día, es que, y todos dicen que la mejor época del pueblo judío es la época del rey Salomón. Yo creo que hoy es mejor que la época del rey Salomón, yo pienso. Nosotros vivimos en una época en la que el pueblo judío es el top del top, tenemos uno de los mejores países, éxito en todos los países del mundo, etcétera, etcétera. Sí, hay antisemitismo, etcétera, pero no sé, son rasguñitos comparado a lo que el pueblo judío está proyectando a la humanidad. Hoy en día podemos ser esa visión de los profetas digamos, dar ese mensaje al mundo. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el mensaje universal del pueblo judío al mundo entonces?
Ya, bueno, ya entendimos, ok, el judaísmo tiene su mensaje universal, ya, ¿cuál es el punto? Un filósofo no pequeño, llamado Jean-Jacques Rousseau, el padre de lo que es la ilustración, etcétera. Él dice, él escribió, esa es una anécdota un poco graciosa, cuando yo tenía como 10 años en el colegio, nos pusieron a leer un libro que se llamaba Emilio, que era como de un niño refugiado en Afganistán, era un libro, un librito de niños. Y yo le dije a mi papá, papá, cómprame Emilio porque tengo que leérmelo para el colegio. Mi papá me compró un libro de Jean-Jacques Rousseau que se llama Emilio o de la educación, un libro así de grueso, imposible de leer, filosofía imposible. Me tocó leérmelo porque yo creí que eso iba a ser el examen. eh, y esta cita está ahí, en Emilio, y dice lo siguiente: nunca sabré lo que realmente dicen los judíos mientras no tengan un Estado libre. Esto lo dijo Jean-Jacques Rousseau hace 200, 300 años, ¿ok? Hasta que no tengan un Estado libre, escuelas, universidades donde puedan hablar, disputar sin peligro. Solo entonces sabremos lo que plantean. Eh, ¿Qué está diciendo Rousseau? Rousseau es, recuerden el contexto histórico, esto es un poco previo a lo que es, digamos, las liberaciones nacionales del mundo occidental, me refiero. Y él dice que no, hasta que los judíos no tengan un Estado, no vamos a saber qué dicen. Porque, o sea, los judíos en la época de Rousseau no es que estuvieran en la mejor situación para que, digamos, como dicen en español de Colombia, para que les pararan bolas. Mientras que hoy en día estamos en esa situación. La pregunta es, ¿qué es el mensaje que los judíos le estamos diciendo al mundo? Entonces, esto es lo que nos metieron en la cabeza, que este es el mensaje de Israel al mundo. Nos inventamos, piensen, esperamos 2000 años en volver a nuestra tierra para inventarnos los tomates cherries, para crear las aplicaciones como Waze. Somos un país democrático. Tenemos también marchas gays, nosotros también tenemos esas cosas, etcétera, etcétera. Ese es el mensaje en verdad que esperamos 2000 años. La verdad es que, pienso yo, que nosotros sí esperamos 2000 años para hacer tomates cherries y sí esperamos 2000 años para hacer Waze, pero eso es solo un fragmento diminuto comparado a lo que vinimos a hacer. Em, Veo a todos para ver que están despiertos ahí. Listo. Em, entonces, sí, esperamos 2000 años para volver, pero hay que entender para qué. Y este es uno de los, digamos, cosas que se nos olvidan, que nosotros, nuestra época, nuestra generación, yo no sé, puede que algunos de ustedes acá conectados hayan visto el nacimiento de Israel y recuerden que era un poco antes de lo que de la existencia de Israel, pero lo que estamos viviendo hoy en día no tiene ninguna comparación a lo que vivieron los judíos hace 100 años, 200 años, ni hablar, 500, ni hablar, 1000, ahí sí. Entonces, ¿a qué vinimos, en verdad? Para qué creamos Israel entonces? Para esto, pienso que esto se queda en pañales comparado a lo que los judíos tenemos, digamos, planeado o nuestro objetivo intrínseco en nosotros. ¿Cuál es ese objetivo? Otra vez, que cada vez que quito, el PowerPoint se quita. Entonces, vuelve la pregunta, ¿cuál es el mensaje del pueblo judío para las naciones? ¿A qué vinimos en serio? Hay una frase que me gusta mucho del libro Hakuzari, el Kusaro, em, que es de un libro escrito por Rabbi Yehuda Alevi Zatzal, que es un libro que se escribió en el siglo X, siglo XI, que dice, eso es el que lo quiera leer, capítulo 2, pizca, como se diga, 34, dice, Israel Baumot Bemadregat Aleph Baebarim. Traducción: que Israel es para las naciones como el corazón es para el cuerpo. Me explico. Y esto también lo trae el Zohar a propósito, que se estima que se escribió unos 400 años después. El punto es que esto también lo trae el Zohar, etcétera. Hay muchas fuentes hebreas que, como así que Israel es como el corazón para el cuerpo, que del mismo modo en el que el trabajo del corazón es bombear sangre y dar, digamos, nutrir al cuerpo, el pueblo de Israel tiene un rol similar: nutrir a la humanidad, bombear a la humanidad. Y hay algo acá muy interesante, y esto lo enseñan nuestros sabios, y es que, les pregunto yo, ¿acaso un cuerpo puede vivir sin un cerebro? ¿O acaso un cuerpo puede vivir sin un pulmón? La respuesta es que no, porque el corazón es importante, sí,
como Israel, pero no se puede rechazar al cerebro. Un cuerpo no puede vivir sin cerebro, entonces, y tampoco puede vivir sin los otros órganos vitales. Entonces, si Israel es el corazón, las otras naciones son otros órganos, que significa que la humanidad no puede vivir sin otras naciones. No se puede pretender que solo se puede una humanidad en donde solo está Israel. Eso no se puede. Necesita una humanidad en la que están todos. Y por eso es que hay una expresión que es Israel, luz de las naciones, que ese eventualmente es el objetivo de Israel. ¿Qué significa Israel, luz de las naciones? Significa que Israel simplemente somos una herramienta. ¿Para quién? Para las naciones. El objetivo ultimativo del pueblo de Israel, nuestro objetivo son las naciones. Sin las naciones, lo que hoy en día se volvió un término despectivo, yo no sé cómo se volvió así, pero lo que dicen los goim, ese es el objetivo del pueblo de Israel. Los goim, sí, ese es nuestro objetivo. Para eso existimos. Sin la existencia de los no judíos, Israel no tenemos ni siquiera derecho a existir. No tenemos razón para existir. Eso es algo que hay que tener muy claro y nuestros sabios lo dijeron todo el tiempo. Nuestros profetas hablaron de eso sin parar. Y acá viene, esto es un tema que Jack la vez pasada que me invitó, lo hablamos, me invitó a hablar sobre el tema de que el judaísmo no es una religión. Señores, voy a volver a saber porque es un tema crítico. El judaísmo no es una religión, eso es algo que hay que tener clarísimo. Entonces, ¿qué somos los judíos? Hay un error y es el error más común, pensar que las categorías son así. Hay musulmanes, hay cristianos y hay judíos, ¿verdad? No, eso no es la categoría. La categoría es que hay japoneses, hay franceses y hay judíos, porque los judíos somos un pueblo. Los judíos somos un pueblo, eso no solo porque está escrito en todo lado, en todas nuestras fuentes dice que somos un pueblo. La palabra religión es algo ajeno a nosotros. Hay judíos ateos que ni siquiera creen en el judaísmo. Hay judíos que creen, yo qué sé, que se convirtieron al Islam y siguen siendo judíos y siguen siendo parte del judaísmo. Entonces, los judíos somos un pueblo. ¿Y por qué entender esto es tan crítico? De hecho, una de las razones por las que yo di la charla pasada es para entender esta idea. Entonces les recomiendo el link, yo no sé Jack si lo va a poner como en YouTube cuando ponen links ahí alrededor, pero que el judaísmo no es una religión, sino que somos un pueblo. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque hay que entender que Dios dijo que, les doy un ejemplo, Dios le dijo a Abraham, ¿ok? Cuando nace nuestra nación, cuando nacemos, Dios le dice a Abraham, esta es la parasha que leímos este Shabbat, de hecho, casualmente, dice, Lech lecha me'artzecha u'mimoladeteja, Dios le dice a Abraham, vete de la tierra de donde estabas, vete de la casa de tu padre hacia la tierra que te voy a mostrar, o sea, Israel, y voy a hacer de ti una gran nación, le dice. Es Jale Goy Gadol. Dios no le dice a Abraham, voy a hacer de ti una gran religión. Dios le dice a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. ¿Y qué le dice después? Venibrehu beja kol mishpechot adama. Y en ti se bendecirán todas las familias de la tierra. No dice en ti se bendecirán todas las religiones de la tierra, sino las familias de la tierra. Son conceptos que tienen que ver con más, digamos, lo que llaman tribu, más lo que tiene factor más cultural, no tiene nada que ver con la idea de religión. La idea de religión, el que quiera ver la charla anterior, no es relevante para el pueblo judío, ¿ok? Eso es muy importante, porque si entendemos que el pueblo judío somos un pueblo, empezamos a entender cuál es nuestro rol en el mundo, como judíos. A ver. Ok. Ustedes saben quién es este personaje, ¿verdad? Ok. Yo no había nacido, pero me pareció importante que recordaran sus nostalgias. Volviendo al tema, 613. Una pregunta para el público, aunque no tienen que responder porque es una pregunta no para que respondan. Pero el punto es que, ¿por qué el pueblo de Israel se nos entregaron 613 preceptos? ¿Para qué tenemos tantas leyes? ¿Para qué? Ustedes saben, acá creo que presente hay eh, alguien que sabe de cristianismo y él nos corroborará que para Pablo, su teología, hace 2000 años, es que cada precepto es la puerta a un pecado. Es decir, entre más leyes yo tengo más pecados. Soy propenso a hacer más pecados. Entonces,
es malo que hayan leyes, según el cristianismo, la teología de Pablo. Para el judaísmo es al revés. Entre más leyes tenemos más oportunidades de ser mejores. ¿Por qué? Porque cada una de las leyes que se le entregó a Israel vienen a cumplir, digamos, a satisfacer una necesidad espiritual del pueblo de Israel. Les voy a explicar esta idea. En verdad, ¿por qué hay tantos preceptos? ¿Para qué hay preceptos, de hecho? ¿Y de dónde salen estos preceptos? ¿Y cuál es su finalidad? Etcétera. Entonces, la idea de los preceptos, ¿por qué nacen? Porque son producto, digamos, de la experiencia histórica, y esto es el judaísmo, de hecho. El judaísmo es un producto de la experiencia histórica, la experiencia cultural, la experiencia antropológica, la experiencia sociológica del pueblo de Israel. Ese desarrollo que ha tenido el pueblo de Israel dinámicamente en la historia es lo que se llama judaísmo. Y esos son los preceptos. Y les doy un ejemplo. ¿Por qué hacemos el Seder de Pesaj? Es un precepto. ¿Por qué comemos el Corbán de Pesaj? Porque salimos de Egipto. ¿Qué significa? Que el pueblo judío tuvo una experiencia histórica que fue salir de Egipto. Y en recuerdo a eso tenemos un precepto que es comer el Corbán de Pesaj. Y por eso se hace el Seder de Pesaj. Entonces, cada uno de los preceptos de Israel, cada precepto es en base y es para encajar la experiencia de nuestro pueblo. Y la pregunta es, entonces, ok, el pueblo de Israel tuvimos nuestro proceso histórico y de ahí nace el judaísmo. La pregunta es, entonces, las naciones del mundo, ¿acaso ellos también deberían tener preceptos? Porque piensen, también Japón tuvo un proceso histórico. Entonces, ¿dónde están los preceptos de Japón? También Francia tuvo un proceso histórico. ¿Dónde están sus etcétera? ¿Acaso de modo en que hay un judaísmo? Porque como dijimos, judaísmo, los judíos somos un pueblo. Y hay otros pueblos. De modo en que hay un judaísmo. ¿Acaso hay un japonismo? ¿Acaso hay un francianismo? ¿Acaso hay un nigerianismo? Y la respuesta es que sí, para el judaísmo debería haber. Y esto es algo, la siguiente diapositiva es uno de los conceptos más básicos del judaísmo, pero por cuestiones históricas se nos olvidó. Pero si ustedes leen las fuentes hebreas, y ya les voy a traer algunas de las fuentes, es una idea que es básica en el judaísmo, pero al pueblo judío se le olvidó. ¿Por qué se nos olvidó? Ya les explico. Existe una palabra que es Bnei Noach, el pacto noágida. ¿Qué es? Ok, les voy a explicar. Como les había mencionado al principio, con la idea esa de Bergson de por qué el pueblo judío no hemos tenido un mensaje universal desde hace 2000 años, la respuesta es porque no podíamos, nos perseguían. Y un pueblo perseguido no puede dar un mensaje universal, no puede simplemente. Hoy en día ya volvimos a nuestra tierra, volvimos a tener una independencia nacional que a propósito, cuando en hebreo se habla de redención, se refiere a una redención nacional. ¿Okay? No es una redención espiritual, sino que para nosotros la redención es física, eso lo trae Maimónides, eso lo trae el Talmud, eso lo traen o las fuentes judías, de hecho, que los judíos volverán a su tierra, que los judíos volverán a sus calles, a sus ciudades, las reconstruirán, etcétera, reconstruirán. Entonces, una vez hecho esto, es que podemos empezar a hacer el mensaje a las naciones. O sea, en esta época que el pueblo judío volvimos a nuestra tierra, volvimos a nuestra independencia nacional, vuelven a salir flores de la tierra de Israel, frutos de la tierra de Israel, todo lo que vieron los profetas hoy está pasando frente a nuestros ojos. Entonces, ¿qué es el pacto noágida? Esto está escrito en Bereshit 9, todo el capítulo 9 habla de esto, y les cuento la historia en resumen. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Esto lo leímos la parashá pasada, de hecho. En la tradición judía hubo un diluvio. ¿Okay? Nosotros decimos que hubo un diluvio, y en ese diluvio se borró la humanidad, y se eligió para que sobrevivieran Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos. Paréntesis, todo lo que les estoy diciendo son conceptos muy profundos, ¿ok? Ustedes saben que en el judaísmo a los niños chiquitos se les cuenta la historia básica, se les dice, sí, hubo un jardín, y Adán y su esposa Javá, y tuvieron hijos, y uno mató al otro, y luego hubo el diluvio, y luego Abraham, pero cuando ya crecemos y somos más grandes, empezamos a estudiar lo que esto significa, la profundidad intelectual de estos textos es impresionante. Entonces, lo que les estoy diciendo ahora, no lo vamos a analizar a fondo por ahora, pero solo tengan en cuenta que esto es de una profundidad intelectual muy pesada, que es sobre el tema del diluvio.
Entonces, ¿qué pasó? Se borró la humanidad y se eligió a Noé, etc. ¿Y qué pasó? Que cuando Noé salió del arca, es decir, cuando la humanidad, digamos, los valores morales de la humanidad necesitaban, digamos, un control, entre comillas, Dios le entregó preceptos a la humanidad, le entregó leyes. Cuando Noé sale del arca, Dios hace un pacto con Noé y le dice, les lo voy a leer en hebreo, Vayomer Elohim el Noach vel banav ito lemor. Traduzco. Y le dijo Dios a Noé y a sus hijos diciendo, voy a hacer un pacto con ustedes, ahí dice Dios, voy a hacer un pacto con ustedes y con sus descendientes, con sus generaciones. Es decir, ¿quiénes son los descendientes de Noé? Toda la humanidad. Es decir, que acá Dios hace un pacto con la humanidad. Paréntesis, el pacto de Dios con la humanidad es un pacto que es antes de la Torá. Solo tengan en cuenta, el pacto noágida es antes de que existiera la Torá, antes de que Dios escogiera a Abraham, antes de que se revelara en el Sinai, Dios ya tenía un pacto con las naciones, ¿cierto? Y a propósito, en la religión occidental se dice que es al revés, que era el Dios egoísta con Israel y que luego fue hacia las naciones, gracias a que Israel rechazaron al Mesías del siglo I, que a propósito en el siglo I hubo 24 personas que se hicieron llamar Mesías, no solo uno, pero entonces cuando Israel rechazó ese Mesías, ahí Dios fue a las naciones, pero en la Torá es al revés, Dios primero le habló a las naciones y dentro de ese contexto es que se tomó al pueblo de Israel, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? ¿Y qué es el pacto noágida? Ya les voy a explicar. ¿Qué es noágida? ¿Qué es la palabra? ¿Quién se la inventó? Entonces, aquí es donde comienza este tema de la charla. Yo ahora sí les voy a contar la historia que no les terminé de contar al principio. Yo estaba escuchando a Jack dando una charla a la comunidad judía de Chile. Y Jack estaba hablando sobre las comunidades emergentes, etcétera, etcétera. Y él mencionó que hay algo que se llama el noajismo, que en la perspectiva de Jack, hasta ese momento, era que el noajismo es un invento de los hasídicos o de Chabad. No, bueno, estoy parafraseando mal. Es una herramienta, digamos, que usan los ortodoxos para frenar las conversiones. Ahora sí parafraseé mejor. Ok, gracias. Estás en mute, estás en mute. Estás en mute. Sí, yo dije que Chabad usa las 7 leyes de Noah para frenar estos procesos de conversiones al judaísmo. Ok, y esto que dijo Jack no es la primera vez que yo lo escucho. Yo ya lo he escuchado de rabinos que son rabinos que saben, no importa los nombres, pero entonces ya les voy a hacer la aclaración de todo este tema, porque en cierto modo pienso que Jack tiene razón, en cierto modo pienso que no mucho. Em, ¿Qué es este noajismo? ¿Qué es este noágida? ¿Qué está esta palabra? El término es un término moderno. La palabra noágida es un término moderno. El término en hebreo es Bnei Noach, los hijos de Noé. ¿Por qué? Porque el pacto que hizo Dios fue con Noé y sus hijos. Por eso es Bnei Noach en hebreo. Esto tiene fuentes en todo lado del judaísmo. Esto está en el Talmud, esto está en la Mishnah, esto está en Talmud tanto de Jerusalén, de Babel, esto está en la Kabbalah, esto está en la Halajá, esto lo trae Maimónides, esto lo trae Maimónides en su obra maestra, en Mishneh Torah, esto lo trae todas las fuentes. En todo lado aparece la idea de Bnei Noach. En el siglo XVIII, siglo XIX, uno de los grandes sabios de Israel en Francia, Rabbi Eliyahu ben Amozeg, él lo que pasa es que él tiene interacciones con los grandes intelectuales de esa época. Entre ellos está Amlepierre, que fue un gran pensador en Francia en ese entonces. Y Amlepierre le dice al Rabbi Eliyahu ben Amozeg, que también era un intelectual, le dice, oiga, miren, yo no creo en los valores del cristianismo, yo creo que la Torah tiene razón, pero a mí no me interesa ser judío. Yo no quiero ser judío, yo quiero seguir siendo francés, porque de Francia, la France, liberté, égalité, fraternité. Pero yo quiero seguir los valores de la Torah. ¿Qué hago? Y Rabbi Eliyahu ben Amozeg, ¿qué le dijo? Fácil, usted es un Ben Noach, usted es un hijo de Noé. Pero ¿cómo se llama eso? Y ahí es cuando Rabbi Eliyahu ben Amozeg se inventó la palabra Noahid. O en español, eso lo tradujeron como Noágida, en inglés Noahide, ahí aparece la palabra. Y más adelante, en los años 80, el Rebbe Lubavitch, bendita sea su memoria, él hizo una campaña para difundir las leyes de Noé,
que esto lo trae Maimónides en el Hod Melahim, que el pueblo judío debemos difundir las leyes de Noé, que ahí es cuando aparece la palabra noajismo, como si fuera un ismo, como si fuera una religión. Pienso que aquí, perdón, pero acá hubo ya un error de semántica de tratar de crear el noajismo como un movimiento, como si fuera una religión. Pienso que aquí es donde cae el error. Entonces, en ese sentido, creo que Jack tiene razón de que se utiliza como una pseudo religión para, digamos, eclipsar lo que es el judaísmo o la persona que va en camino a descubrir la Torá. En ese sentido estoy de acuerdo, pero el punto de los noágidas no es para que no hayan conversiones o para que sí hayan conversiones, porque el Talmud de Yevamot lo trae muy claro sobre este tema, porque el pueblo judío, a propósito, nosotros somos apáticos a las conversiones. En verdad, si uno lo lee en la halajá más limpia, la halajá más ideal, Shulchan Aruch, a nosotros no nos debería importar si hay una conversión o no, porque el pueblo judío, como dijimos, no somos proselitistas. Si alguien se convierte, un aplauso. Si alguien no se convierte, un aplauso. Nos da igual, porque el pueblo judío no somos proselitistas. Y por otro lado, tampoco en el ideal tampoco se debería negar, y por otro lado tampoco se debería aceptar todas las conversiones, porque es como una línea muy, muy delgada entre ambas ideas. Obviamente los sabios traen que conversiones masivas, eso está prohibido, etcétera, pero sino que cada caso debe ser evaluado por sí mismo, etcétera, etcétera. Pero es la idea. Pero la persona que no es judía y quiere conservar su identidad como no judío, por ejemplo, un cubano, yo que sé, un sudanés, quiere conservar su identidad como no judío, como sudaní. El punto es que, sudano, Sudanés. ah, sudanés, ah, bueno, es como sudanés, es que en hebreo es sudaní, como colombiani. El punto es que si una persona quiere conservar su identidad, pero él cree en los valores de la Torá, él puede seguir los valores de la Torá, los preceptos son otros, y ya les explico esta idea. Pero esa persona fácilmente puede seguir siendo yo que sé, un escocés, un lo que sea, sin tener que convertirse, y para nosotros como judíos es igual de válido, es 100% válido. El pacto noágida, el símbolo es el arco iris. Acá lo tienen en la esquina de arriba. Es el símbolo. Cada vez que ustedes vean el arco iris, recuerden que Dios tiene un pacto con la humanidad. Acá les quiero hablar un poco sobre este ejemplo. Se nos está acabando el tiempo, entonces voy a correr para esta idea. Es que cada pueblo, como les había mencionado, tuvo su desarrollo histórico. El pueblo judío tuvimos nuestras experiencias y en base a eso nace lo que es el judaísmo. Pero todos los otros pueblos también. Todos los pueblos tuvieron una experiencia histórica. Entonces, ¿qué significa? Que de modo en que para nosotros los 613 preceptos son preceptos que se ajustan a nuestra forma de vida, del judío específicamente, porque por ejemplo lo que les dije, que nosotros comemos matzá para recordar la salida de Egipto. La pregunta es, ¿un japonés debería comer matzá? ¿Acaso los ancestros del japonés salieron de Egipto? No. Entonces, ¿para qué va a comer, para qué va a ponerse a comer matzá? O nosotros los judíos nos vamos a poner a cantar la marsellesa y hablar de libertad, libertad, de equidad, de hermandad. Son valores universales de Francia. Eso pasó en Francia. Francia tuvo su proceso histórico, pero, y sí, son valores que toda la humanidad debe absorber, igual que los valores del judaísmo. Pero nosotros no somos franceses. Lo que vivió Francia es algo ajeno a lo que vivió el pueblo judío. Entonces, nosotros el francianismo no es para el judío. De hecho, les voy a contar una historia interesante que salió en esto salió en Fox News, que hace unos años un joven en Estados Unidos, blanco, se cambió el nombre a Yadú. Yadú, esta persona, aunque es blanco y es es un norteamericano, él está convencido en su cabeza de que él es una mujer negra filipina. Él dice, no, yo soy una mujer negra, soy filipina. Y entonces, esto tiene un término hoy en día que es transracial, del modo en cómo hay transgénero y lo que sea, es transracial, aunque no es una raza, pero el punto es que eso es exactamente lo que ocurre si una persona si un judío, que nosotros somos judíos, tratamos de vivir una vida que no es del judío,
estamos siendo, perdón, transraciales, estamos tratando de llenar una satisfacción, estamos tratando de satisfacer una necesidad espiritual que no necesariamente es la nuestra, porque el pueblo judío cargamos con toda una línea, una cadena histórica detrás nuestra, que si nos desviamos nos ponemos a hacer cosas que no son para nosotros. Igual, a propósito, este es el error, para mí esta es la raíz en la que caen los mesiánicos, por ejemplo. La corriente mesiánica son personas que no son judíos, no han hecho un proceso de conversión, etcétera, pero que ellos tratan de emular el judaísmo. Para mí, este es este mismo punto. Son personas que no pertenecen al pueblo de Israel, pero tratan de hacer los rituales del pueblo de Israel. Eso es justamente eso, tratar de hacer algo que no satisface su necesidad espiritual. Si usted quiere hacer las cosas judías, conviértase. Y si usted no es judío, ¿para qué lo hace? Es que usted como una persona que no es judía también tiene su rol, también tiene sus valores, etcétera, etcétera, que está muy bien. Y a propósito, las 7 leyes de Noé, ok, no les dije, por eso es el número 7. ¿Cuál es el pacto que hizo Dios con la humanidad? El pacto es que Dios le entregó leyes a Noé. Dios le entregó 7 leyes a Noé, no matar, no robar, no blasfemar, no hacer adulterio, no lo lejos el basar minajai, esto se traduciría como no comer carne de animales muertos. vivos. Sí, buen hebreo. Otra es crear tribunales. Ser juzgado por cortes. Sí, crear leakim batei mishpat, que eso es batei dinim, crear tribunales de justicia. El punto es que hay 7 leyes, pero en verdad no son las 7 leyes de Noé, sino que son las 7 raíces de las cuales parte la vida de la persona que cumple las leyes de Noé, del Noágida, llamémoslo. De modo en que para el judío, de hecho, hay 10 mandamientos, de los cuales son 10 raíces, de las cuales parten las 613 mitzvot. Las 613 mitzvot están, entre comillas, resumidas en 10 mandamientos. El Noágida también. El Noágida tiene 7 leyes, que son las leyes, digamos, generales, pero de ahí comienzan a ramificarse docenas y docenas de leyes. Para el Noágida, que hay muchos ejemplos que trae el Rabbi Sherkin en el libro Brit Shalom, y en el libro Brit Olam, que son libros como el Shulchan Aruch, digamos, el libro de leyes del Noágida. Y les doy ejemplos. Cada nación del mundo tiene sus problemas sociales, sus problemas culturales. Por ejemplo, en América Latina hay corrupción, no es un secreto. En Europa hay menos corrupción, pero menos. Pero en Europa hay otros problemas. El multiculturalismo está, digamos, deteriorando lo que es el ser europeo, etcétera. Pero el multiculturalismo no es un problema en Latinoamérica, eso no pasa en Latinoamérica, y así cada país del mundo tiene un problema que debe solucionar, o una lista de problemas que debe, digamos, buscarle una solución a esos problemas. En Japón, los problemas de Japón no son los mismos a los de Suecia, son distintos problemas, son distintas necesidades espirituales. ¿Cuál es el punto de los noágidas? El punto es que una persona va hacia la Torá, y la persona que cumple las leyes de Noé va y mira al pueblo de Israel y dice, listo, el pueblo de Israel tiene todo esto que se llama Torá, tiene un montón de valores. ¿Qué valores puedo tomar yo para mi sociedad? Es como imagínense una farmacia. Una persona va a la farmacia y si le duele la cabeza no va a coger una pastilla para el estómago, porque su problema no es el estómago, es el dolor de cabeza. Y la persona que le duele el estómago igual no va a coger el remedio de la cabeza, ¿verdad? Entonces, algo así las naciones del mundo vendrán a esa farmacia que será en los días del Mashiach, o hoy en día quizás, y irán y le preguntarán al pueblo judío, bueno, mis problemas son tal, tal y tal. ¿Qué tiene la Torá para mí específicamente? Y ahí es cuando la Torá le entrega una solución espiritual a la persona, a la nación, en base a su cultura. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? De ahí es el término Israel, luz de las naciones. ¿Qué significa luz de las naciones ahora sí? Que nosotros somos como una lámpara, como una linterna. Nosotros iluminamos hacia dónde o qué es lo que la persona quiere ver o necesita ver, pero lo que yo le estoy iluminando a un japonés no es lo que un nigeriano necesita. Cuando el nigeriano pregunte, le iluminamos hacia dónde él tiene que ver. Es la idea de todo el concepto de Mashiach, es eso, de hecho. El Mesías es una persona que juzgará a las naciones, etcétera. ¿Qué significa? Que él mismo dará veredicto de qué es lo que cada nación necesita, cuál es la solución a cada problema de cada nación del mundo. Y esto es una de las profecías que dijeron nuestros profetas, sobre profecías universales, que es que
Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim, que desde Sion saldrá la Torah. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde sale la Torah? Hacia afuera de Israel, porque si en Sion sale hacia afuera, hacia las naciones del mundo. Y la palabra de Dios desde Jerusalén, así dice el versículo, que significa que en Israel será como la ONU, imagínense. Hoy en día la ONU es un fracaso total. La ONU es un intento que, al igual que han habido muchos intentos alrededor, a lo largo de la historia, intentos mesiánicos de que una ideología X o una ideología Y van a salvar a la humanidad, el marxismo, el esteísmo. Entonces ahora está la ONU, vamos a salvar la humanidad, pero fracasaron totalmente, es un fracaso. Para nosotros, el pueblo de Israel, tenemos la tradición de que cuando llegue el Mashiach, no va a haber un fracaso, sino al revés. El Mashiach va a iluminar a las naciones del mundo. Desde Jerusalén, va a ser como la nueva ONU. Piensen, va a haber el Mashiach, va a estar el Sanedrín, y van a venir las naciones a consultar al Mashiach, como en la época del rey Salomón. Sabemos que venían las naciones y consultaban con él, etcétera, etcétera. A propósito, esto es algo que en el sentido hegeliano, los que saben de filosofía, el filósofo Hegel explica una idea similar, no basada en la Torah, de hecho, sino que esto puede explicar la idea muy bien, que cada cultura y cada civilización se crea encima de la otra. Por ejemplo, los griegos encima de los romanos y así, hasta el día de hoy. Porque cada, digamos, nueva civilización o cada nueva ideología toma los conceptos verdaderos de la ideología anterior. Toma esos conceptos y en base a eso crea una nueva, digamos, ideología, y así al final de la historia van a empezar a caer, es como un colador, digamos, empezar a colar todas las mentiritas de la historia y al final de la historia saldrá una verdad absoluta, porque ya filtramos todas las mentiras de la historia. Algo así es la época del Mashiach, cuando ya la humanidad se dé cuenta de que todos estos ismos, machismo, feminismo, capitalismo, comunismo, todos estos ismos simplemente son intentos artificiales para arreglar la humanidad. En la era mesiánica, que es como la era ideal, simplemente ya nos dimos cuenta de cuál es la forma ideal de cada nación. Y esto es la razón por la que hubo exilio y esa es la razón por la que trágicamente ustedes que están acá presentes están afuera de Israel. La razón por la que hubo un exilio, y esto lo explica el Maharal de Praga en Netzach Israel, es porque, y esto también lo explica el Gaón de Vilna, y esto está en varias fuentes judías, de hecho también la Mishnah lo menciona, para Alaat HaNitzotzot, se dice, que en todo el mundo hay destellos en el mundo, y que el pueblo de Israel debimos salir a todos los rincones del mundo para recoger esos destellos y volver a la tierra de Israel algún día que íbamos a volver. Ya volvimos en 1948. Y por eso es que Israel es una sociedad compuesta de judíos marroquí, judío polaco, judío de Colombia, judío de tal cosa, son simplemente el puente entre nosotros y las naciones fue logrado gracias al exilio. Por eso es que el día de mañana, cuando un marroquí le pregunte al pueblo de Israel, judíos, díganme, ¿cómo puedo satisfacer mi necesidad espiritual? ¿Quién le va a responder? El judío, cuya familia viene de Marruecos, y le explicará, Marruecos, tal cosa, tu cultura, tal cosa, nosotros, tal cosa, y habrá un puente. Y puede que el día de mañana ustedes hagan aliá y cuando llegue el Mashiach, van a haber personas en Colombia que vengan a Israel y les pregunten a sus descendientes y les digan, oye, yo como colombiano, ¿qué es lo que satisfará, qué es lo que puedo hacer para ser mejor culturalmente, etcétera? Entonces, ustedes o sus descendientes les dirán, tú eres de Colombia, entonces de mi familia se aprendió que tal cosa y tal cosa, entonces para satisfacer tu necesidad espiritual como colombiano es tal cosa. Por eso es que hubo un exilio, para que el pueblo de Israel tuviéramos un puente con las naciones del mundo. Y hasta aquí. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? En verdad, el punto de esta charla es que, señores, vivimos en una época en la que el pueblo de Israel retornamos a nuestra tierra. Y perdón que les diga a ustedes, el que no se subió a ese tren, perdón, está perdiendo. ¿Esperamos 2000 años para estar allá? Perdón decirlo. No, esperamos 2000 años para retornar a Israel, dar este mensaje universal y que por fin el mundo sea un lugar mejor. Ya hubo muchos intentos para que el mundo sea mejor, ya hubo muchas ideologías, todas fracasaron, el mundo no se hizo mejor. ¿De quién es el turno ahora? Nuestro. El turno es del turno del pueblo judío, porque si los profetas dijeron una locura tal como, imagínense, el templo incendiándose, los babilonios
totalmente aniquilando el Estado judío de la época del primer templo. Y en la mitad, ¿qué dice Jeremías? Ah, sí, los judíos van a volver y van a tener un... ¿Qué locura es esa? Que después de tantos siglos los judíos volvimos. Entonces, si los profetas dijeron que los judíos íbamos a volver y dijeron que los judíos íbamos a traer paz al mundo, es porque eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro objetivo es hacer un mundo mejor. Entonces, señores, invitados a venir a su patria, a su casa. Esta es su casa, señores. Ustedes pertenecen aquí. Ustedes son judíos. Y cuando vengan, Besat Hashem, en verdad vamos a hacer luz de las naciones hasta aquí. Gracias, Jacob. Creo Gracias que a ustedes. estoy Gracias seguro a... que si hubiese fallas técnicas y se quedara sin volumen su charla, todos seguiríamos ahí felices porque lo transmite con tanta emoción y alegría que es pegajoso. Comienzo con una pregunta básica. No me quedó claro entonces qué es lo que no comparte de lo que yo dije. Que difundir las leyes de Noé no debe ser, o sea, no es contradictorio el concepto de las conversiones, porque las conversiones nos debería dar igual, en eso estoy de acuerdo, pero no por eso debemos dejar de difundir las leyes de Noé, Jack. Es muy No, de importante. acuerdo. Ok, bueno, entonces no tenemos... Lo que pasa, ¿sí?, es que se pueden difundir esas leyes, pero al que insiste en que quiere una conversión, se le debiera facilitar. Y ahí es donde considero, por larga experiencia, que grupos como Chabad se truncan y se enranchan en esa posición. Pero ya con una pregunta, Chabad, ellos ni siquiera, ¿qué influencia tienen ellos en los rabinatos para conversión? Afortunadamente, como no tenemos un rabinato al estilo Vaticano, entonces son otra opción más. Y son de las opciones que más diseminadas están en el mundo y más fácilmente van hacia afuera. Entonces son quizá de las primeras a quienes acuden muchos de quienes quieren hacer ese proceso y reciben el portazo. Entonces tienen que solucionar su situación yendo a otros grupos, mecanismos. Ok, ¿sabes? Yo donde creo que radica en verdad este punto, que yo pienso que uno de los, en verdad es un problema, que las personas creen que los judíos somos una religión. Como las personas, pienso que esto tiene mucho que ver, porque cuando una persona sale, digamos, del cristianismo, yo qué sé, dice, uy, yo quiero ser judío, entonces en su cabeza hay un paralelismo entre lo que es cristianismo y judaísmo. Dice, bueno, yo tenía mi sistema, yo qué sé, yo congregaba, entonces dice, bueno, yo quiero saltar a lo que es el judaísmo. Pienso que acá la persona no ha entendido que los judíos somos un pueblo, y la persona no ha entendido que él como no judío tiene mucho valor. Entonces yo no diría que es tanto una excusa para frenarlo de que se convierta, porque está escrito en el Hod Melachim que si un no ágida se quiere convertir, que se convierta, un no ágida. Pero una persona tiene que ser no ágida. Ese sí es el ideal, de hecho. Si una persona no es judía y no es no ágida, ahí está grave. Pero entonces pienso yo que si la persona primero entiende su valor nacional, y yo creo que en esto sí deberíamos hacer énfasis. Por otro lado, si una persona se quiere convertir, uno en verdad le tiene que decir, y esto también lo dice la halajá de conversión, decirle, hacerle como una advertencia, señor, usted sabe qué implica ser judío, usted sabe todo el oprobio, no sé muy bien lo que significa esa palabra, pero creo que es esto, así se usa, el oprobio que implica ser judío. Usted como no judío, usted también tiene una responsabilidad en el mundo, usted también puede iluminar a su sociedad, puede transformar a la humanidad entera, pero tiene que cumplir las leyes de Noé para eso. Una vez usted cumpla las leyes de Noé y una vez usted entienda su valor como no judío, ahí sí venga y hábleme de qué es cambiar su identidad nacional, pero de venir de la noche a la mañana, yo quiero cambiar mi identidad nacional. Y ya, bueno, ahí sí entra el factor que tú dices, que si ya la persona en verdad lleva años y dice, listo, yo ya entendí, ya leí todos los libros, ya entendí y sí quiero ser judío, por mí, en verdad, bienvenido. Pero
pienso que la persona primero tiene que entender su valor como no judío y luego que sí venga a tratar de cambiar su identidad nacional. Para todos los acá presentes, quienes nos están escuchando, los invito a contextualizar este debate con la charla que le di a B'nai B'rith de Chile. La tenía o la tengo en este momento programada para publicarla en el blog dentro de un par de meses. No lo quise hacer en su momento porque se estaban tratando temas similares y no quería ser muy repetitivo, pero quizá aprovechando esta charla la publique pronto. El punto ahí es cuando se tratan no de procesos individuales, cuando Juana se quiere casar con Moshe, sino cuando tenemos el caso, por ejemplo, de los 104, que aclaro no eran familias sino personas en su momento. 104 personas. No obstante, 104 es un grupo plural significativo. Y uno de los problemas, a mi gusto, graves que adolecemos en los procesos de conversión dentro de la ortodoxia es que son procesos exclusivamente religiosos. Y ahí sí, parafraseando sus comentarios, lo va a hacer como enfatizando la parte de la religión, del judaísmo como religión. Entonces, invitan a esta gente a estudiar religión y se clavan a hacer religión y las mantienen alejadas de comunidad judía. Juanita, cuando se va a casar con Moisés, la comprometen a ser parte de la familia de Moisésito, y Moisésito está obligado también a vincularla a la comunidad y eventualmente a llevar a sus hijos al colegio de la comunidad. Entonces sí existe una sombrilla que apadrina a ese prosélito, que se convierte, así sea por cuenta de un matrimonio. Pero cuando son grupos, y no se les brinda esa oportunidad, quedan tristemente, para mi gusto, condenados únicamente a la religión. Y comparto con usted 100%, nosotros trascendemos el concepto de la religión. Somos un pueblo con una historia. Quien adopta el judaísmo tiene que adoptar el peso de la historia, ¿no? Que Ilu salimos todos de Mitzrayim, ¿no? Y demás. Y eso no se le da a ese grupo de conversos. Y ahí estamos fallando fuertemente. Ahora, sí hay donde dice que las conversiones en masa están prohibidas, pero con un bemolcito, ¿no? O sea, se habla de ciertas condiciones socioeconómicas donde no se deben aceptar las conversiones masivas para evitar que se trate de temas de estricta conveniencia. Pero ahí pues queda un tema ancho y largo para mirar. El punto que hacía yo en esa presentación tenía que ver con la falta de compromiso, digamos, en todo lo demás que implica ser judío, y que en eso no puedo estar más de acuerdo con usted, que trasciende y debe trascender 613 mitzvot, ¿no? Eso debiera implicar saber cocinar gefilte fish o kimehanda o andar habanaguila, ver Fiddler on the Roof, ¿no? Debe ser un tochnit mucho más amplio, precisamente porque no es únicamente una religión. Otros comentarios, pero aquí en orden alfabético esta vez, Aaron Shapiro y luego Ida Gutstadt. Sí, antes de que Aaron, Jack, también agradeceré a todos los que vinieron, que ya les agradecí por haber parado bolas, como decimos, y pues por la invitación, Jack. Yo recomiendo mucho, si tienes el link de esta charla, a la comunidad de Chile, porque abre los ojos. Uno cuando escucha la realidad en la que está Latinoamérica, ya no es hace 20 años, hace 20 años era la punta del iceberg, como se dice. No, y es cierto cuando habla de los 20 años, porque sí,
aquí en la comunidad se dijo, ok, esto es una golondrina, pero no hace verano. Golpeen en la puerta dentro de 20 años y vamos a ver si ahí está. Y ya han Ya, pasado 20 acá años. estamos. Hermano, usted está aquí, presente, diga presente. Hermano, Sí, señor, aquí estoy. ¿cuántos años lleva en esta? Usted no es de los 104, pero es contemporáneo del proceso. Totalmente. Ahora que el señor Jaco dio la charla, fue recordar vivir, que hasta puertas nos tiraron en la cara cuando fuimos a Barranquilla a tocar puertas, porque así como ellos estaban allá en Cartagena, Barranquilla, ese fenómeno en ella sucedió. Y a propósito, David Bear está de cumpleaños mañana, le escribió un artículo que decía emergiendo, hundiéndose y volviendo a sumergir, pero aquí estamos, firmes. ¿Cuántos años lleva en esta? 20 años. Ahí está. Gracias, hermano. Sí. Y es más, Jack, hay quienes dicen, no, esperemos otros 20 años. Pero yo creo que se está haciendo muy apático con este tema y la gente no entiende el voltaje de lo que está pasando bajo sus narices. Por otro lado, Jack, yo creo que sí se debe examinar cada caso. Y yo también me pongo en defensa, no, pues obviamente tú estás de acuerdo, ¿no? Pero yo me pongo también en defensa pues yo no viví esos dilemas, pero si yo pensara que en verdad son comunidades frágiles, digamos la comunidad de Barranquilla, es una comunidad frágil, y ponerse a recibir en masa tampoco es tan fácil, Germán. O sea, tú ahora que estás adentro, tú entiendes que en verdad no es un dilema sencillo. Yo estoy seguro que con el tiempo tú también entendiste a los ángulos, ¿no? Y bueno, básicamente eso. Pero sí, muy recomendada esa charla, Jack, para los que la quieran ver, que en verdad me abrió los ojos en muchos temas. Ahora sí, preguntas. Aarón. Aarón a las 2. Ok, yo quería enfatizar algo con respecto a las leyes de Noé. Yo no creo que tiene que ver nada conversión o no conversión. Cuando yo estudié la ley de Noé, claramente se dice que el gentil que cumple las leyes de Noé es un tzadik y punto, ¿sí? No veo realmente para qué mezclar la ley de Noé con que es una oposición de Jabat a las conversiones o tiene que ver con conversiones. Yo no creo que tiene que ver con nada. Tiene que ver con la ética de los pueblos que no son judíos, ¿sí? O sea, el pueblo que no es judío y cumple con las leyes de Noé es un tzadik. Ese es lo que nos enseñan a nosotros los que hemos estudiado la ley de Noé. Quería solamente decir eso, ¿no? Yo quiero aclarar algo al respecto, porque estoy de acuerdo con usted. Lo que yo digo es porque en mis recorridos por este querido planeta he llegado a demasiados centros Chabad en el mundo, ciertos lugares álgidos donde puede haber deseo de llegar al judaísmo. En algunos lugares de Europa, en Rusia, en ciertas latitudes tropicales, y estos centros Chabad tienen muy en la puerta, muy a la mano, unos volantes muy sencillos sobre las 7 leyes de Chabad, con lo cual van despachando rapidito al que va llegando a preguntar por judaísmo. Y le dicen, léase esto y no se complique la vida. Como falafel, y siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Entonces, lo que pasa es de comparto que el concepto de para qué sirven las leyes y cuál debería ser su espíritu. Yo estoy hablando de cómo la están usando. lo que pasa es de que esa cosa es como lo que decía el Rebe, que cuando le hablaban de qué tan viejo es el mundo, no, Dios lo creó así, de una vez lo creó viejo. Entonces con eso acabó con la teoría de que tiene millones o millones de años, no tiene importancia. Desde el punto de vista del Rebe, el mundo fue creado de una vez así. Entonces, lo mismo pasa un poco con esas otras leyes. Ahora,
los Chabad están haciendo una labor increíble y obviamente de vez en cuando tienen sus stickers, ¿no? Entonces, yo no quiero entrar ahora a discutir eso porque a Fresco, veces entonces le damos la discutir, palabra a Ida. Fresco, bueno, estamos de Yo quiero, acuerdo. yo quiero dar mi input antes que nada. Yo estoy de acuerdo con los dos. Em, Es como eh, Fiddler on the Roof. Usted está bien en lo correcto, el otro está en lo correcto. Ninguno de sí. los dos puede estar en lo correcto si tienen posiciones correctas, entonces opuestas. Entonces, como los tres tienen la verdad. Sí, pero yo pienso que es verdad, que bueno, Jack también, tú mismo dices que tú eres consciente de eso, que es un tema independiente de las conversiones. Es como si habláramos de, no sé, es que el tema de las leyes de Noé es como el tema de hablar del templo de Jerusalén, no tiene que ver con las conversiones, tampoco el tema de las leyes de Noé. De hecho, algo muy importante, si hay alguien que no es judío y está escuchando esto, lo dice Maimónides, cuando él trae sobre las leyes de Noé, lo explica que tienen parte en el mundo venidero. El que es no judío es no ágida. Y esto es como, wow, para que tengan esto claro. Claro, el mundo venidero en el judaísmo no es un paraíso, etcétera, pero pienso que, por otro lado, si la persona no entiende, digamos, un básico que es su importancia como no judío, ¿por qué debería pretender ser? O sea, ya lo expliqué 70 veces, que una persona primero debe entender su valor como no judío y entender cómo él como no judío puede iluminar a la humanidad. Y una vez tiene esto claro, si él, aún entendiendo su valor como no judío, aún así quiere cambiar su identidad nacional, porque eso es convertirse. Convertirse es abandonarlo todo, es cambiarse incluso el nombre de los padres, es abandonar a la familia, es abandonar su cultura, es abandonarlo todo. Si una persona después de entender que como no judío tiene una oportunidad para transformar el mundo y aún así dice, no, aún así no, aún así yo quiero ser judío y cambiar mi identidad nacional, listo, bienvenido, ahí lo trae también Rambam. Pero por eso pienso que es, entre comillas, un prerequisito entender por lo menos ese básico. pero Ida, es independiente de quererme convertir o no. Si yo cumplo las leyes éticas de Noé, puedo ser un tzadik. Y eso es lo importante de las leyes de Noé. Ok, cerrado el tema. Para mí, ¿no? Bueno, buenas tardes, gracias Jack y buenas tardes a todos y Jaco, muy interesante. Yo realmente lo que estoy es más bien como reflexionando y pensando en voz alta sobre lo que voy a decir. Con relación a la conversión, creo que hay tantas aristas por donde ver que sería muy difícil que todos nos lleguemos a poner de acuerdo. O sea que es un tema de muchas reflexiones, en fin, muy largo. Entonces usted mencionó algo al principio con relación a que por qué los judíos no somos proselitistas. Y yo, como le decía al principio, pensando en voz alta, yo diría, ¿por qué los demás son proselitistas? A mí como judía no me interesa tocarle la puerta a nadie y decirle conviértete al judaísmo. Estudia todas las religiones y asume la que te parezca, o religiones o formas de pensar, como tú quieras. O sea, yo lo que realmente veo terrible es el proselitismo. O sea, creo que si los judíos llegáramos a ser proselitistas, no sé cómo yo lo asimilaría. Realmente me parece que sería complicado. O sea, para mí el proselitismo es algo que no es válido. Llegar a tocar la puerta de la casa de una persona y decirle que usted, ¿por qué no se convierte al judaísmo? O sea, eso para mí es que no. Y otra cosa que usted mencionaba también, cuando hablaba del Mesías, que es una persona que va a venir, y no sé si hoy escuché mal, pero ese término del Mesías con persona, yo no lo asocio así. Yo asocio el Mesías como algo espiritual, como algo que nos va a llegar, que nos va a iluminar. No lo veo como una persona como tal. No sé, por eso le decía que estoy como pensando en voz alta, ¿no? Son reflexiones que he ido haciendo en base a lo que usted está diciendo. Sí, te voy a también decir, yo también pensando en voz alta, que sobre el tema del proselitismo, el motivo es que los judíos entendemos tanto el valor de los no judíos que por eso no tenemos interés de que ellos cambien. Por
porque yo lo veo así, o por lo menos así yo lo recibí en mis maestros, que son rabinos enormes, a propósito, que si una persona que no es judía, por fin deja la idolatría y deja todas estas ideologías pantalla y dice, wow, la verdad está en la Torá. Entonces, esta persona es potencial a cumplir esta profecía de que luz de las naciones, que significa que las naciones, ¿qué significa que cuando dice el profeta que la nación contra nación no alzarán espada? ¿Qué significa? Que los que hacen paz en el mundo no son los judíos, son las naciones. Los judíos solo estamos espectadores viéndolos a ellos hacer la paz. Pero ¿qué pasa si una persona que es potencial a hacer esta paz dice, wow, qué bonita paz, yo quiero ser judío? Entonces, ¿qué hacemos? Solo trajimos un judío más y las naciones se quedaron sin esa persona potencial a hacer paz entre los no judíos. Otra vez se quedaron sin alguien postulado. Pero, ¿qué pasa si una persona no es judía, entiende el valor de la Torá y se queda como no judía, cumpliendo las leyes de Noé, siendo no ágida? Entonces, para nosotros es lo que pasará en el futuro. En el futuro, la humanidad será no ágidas. Entonces, por eso nosotros entendemos que el proselitismo es irrelevante. Eso por un lado. Y lo segundo, lo que yo explicaba de las necesidades espirituales. Porque, por ejemplo, las ideologías del mundo creen, por ejemplo, el Islam, que si todos creen en la misma ideología, en un califato enorme por todo el planeta, paz mundial. Pero, señores, lo que creen en Japón o la cultura de Japón no tiene nada que ver con la de Cuba. ¿Por qué habría una ideología de los mismos 5 pilares del Islam, etcétera, que la vida de ellos no sea perfecta? No. Si me dicen que el Islam, digamos, es una forma ideal, entre comillas, siendo que tampoco es ideal, en Arabia Saudita, listo, les creo, porque eso nace de ahí. Pero cuando se empieza a difuminar por todo el mundo en culturas que no tienen nada que ver, empieza lo que nosotros sabemos que pasó con esta religión y con todas las religiones. Estoy de acuerdo totalmente en eso. El marxismo, el comunismo pasó eso. O sea, todas las ideologías expansionistas ocurrió esto. Los judíos decimos, no, señores, nosotros no venimos a enseñarle a ser un buen judío, nosotros venimos a enseñarle a ser un buen no judío. Con respecto al tema del Mesías, nuestros sabios o nuestros profetas hablaron de que el Mashiach será una persona, pero hay también algo que se llama Yemot HaMashiach, los días del Mashiach. ¿Qué son los días del Mashiach? Quizás es más cercano a lo que tú dices, que es una época en la que este concepto, esta espiritualidad, esta voluntad está en la atmósfera, uno lo siente. Esto es más bien, pero como todo movimiento en el mundo, hay alguien que lo expone, hay un máximo representante, entre comillas, y para nosotros es lo que será en ese entonces el líder político de Israel, porque Meshiach en hebreo es rey. Entonces, si nosotros como judíos tenemos un país que representa estos valores de un mundo ideal, nosotros como un país también tenemos un líder político, y ese líder político se llama Mashiach. Mashiach es ungido, es el ritual que se hace a los reyes, de ahí viene la palabra Mashiach. Entonces, el líder político de Israel de ese entonces es el Mashiach, como el ser humano, digamos. Básicamente, es como algo así. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya, disculpa, yo quería preguntar, esto que sucedió acá en Colombia con los 104 y en otras ciudades, ¿también ha sucedido en otras partes del mundo, en otras latitudes? Germán, en todo, así Jack. No, siga. En toda esquina del mundo. Lo que para mí esta denominación es un poco extraña, comunidades emergentes y tradicionales. Esto de las comunidades emergentes es un fenómeno, está en todo lado, ¿Tú sabes cuántas personas? Les voy a decir, de mi experiencia personal. Yo tengo páginas de Instagram, Facebook, YouTube, etcétera. Tengo unos 60,000 seguidores, un poco más, de hecho, 65,000. ¿Ustedes saben cuántas personas me escriben preguntándome por esto? Eso es masivo. Las personas tienen sed de Torah, las personas saben y presienten que hay algo verdad en la Torah, y esto es algo en verdad masivo. Ahora, las personas que ya el hecho de que se organicen en un grupo de 104 personas como un colectivo, y eso ya es otra cosa. Esto, digamos, sí es un fenómeno un poco que sí es, digamos, un poco único, pero en el sentido de fenómeno,
esto se sale de nuestras manos. En verdad, las personas quieren escuchar ese mensaje universal de nosotros. Las personas quieren entender qué es lo que somos. Por eso esta charla, en parte. Pero creo que Jack podría responder esto mucho más en profundidad. Sí, es un proceso mundial, como hace demasiado tiempo no se había visto en la historia. Yo diría que es el resultado de muchos factores en las últimas décadas, para mi gusto comenzando con la Guerra de los 6 días, que ante los ojos de propios y ajenos es lo más parecido a un milagro que se ha dado, ¿no? Y al que le gustan las historias de superhéroes, pues nada mejor que eso. Y eso le dio la bienvenida a muchos judíos que vivían en el anonimato, incluso en la Unión Soviética y demás, a querer expresar su judaísmo abiertamente, ¿no? Y quienes tenían un abuelo judío, hacerlo valer aún más, y goim a acercarse a las maravillas del pueblo judío, más todo lo que Israel ha venido probando con el tiempo. De la mano con que colapsó el sistema comunista, que la Iglesia Católica va en franca picada en el último siglo, y demás factores. Entonces, en Estados Unidos hay cualquier cantidad de filosemitas que quieren acercarse al judaísmo, pero a manera individual, ¿no? Buscan sus propias comunidades. A ver, hago la salvedad. Me refiero a aquellas personas que no se están casando con alguien, entonces digamos que van colinchados de la mano y que por cuenta de un matrimonio entran a una comunidad judía, sino los que por cuenta de riesgo propio lo hacen. Entonces, esos son procesos muy desordenados que se han prestado para cualquier cantidad de cosas. Entonces, empiezan a desarrollarse movimientos neocaraítas o cualquier cantidad de terminologías y filosofías del caso. Puntualmente, como grupos, yo diría que se puede identificar, digamos, el caso de, comillas, tribus perdidas, los Bené Menashe en la India, ¿no? Los portugueses de Belmonte, como una comunidad de marranos que regresó. El caso de Latinoamérica es particular. Eso se da desde la antigua parte mexicana de Estados Unidos. O sea, ese fenómeno precede al colombiano en zonas como Albuquerque, Santa Fe, California, ¿no? México. No necesariamente el DF, ¿no? Y el caso colombiano tomó fuerza y sonoridad, quizá en parte porque sí supieron organizarse en grupos, quizá porque varios de esos grupos eran familias extensivas, ¿sí? O sea, no era solamente el señor con la esposa y los hijos, sino que entonces venían los primos y los cuñados y el abuelo. Entonces eso traía ya grupos o iglesias, como fue el caso de el Aden Bello, en un lugar donde no hay tanto judío, es Colombia, ¿no? Hay de 50 millones donde somos, si acaso, 4.000, pues numéricamente eso tenía más impacto. Hoy en día hay una comunidad, 2 comunidades en El Salvador, numerosas para ser de El Salvador. Hay algo en Ecuador, hay algo en Chile, y Brasil es otro cuento aparte. Yo no sé cómo calcular los números de Brasil, porque pues ahí tienen una historia de marranos quizá más arraigada y documentada que la de los mismos antioqueños en Colombia. En Brasil pueden ser algunos cientos o decenas de miles, como se quiera
mirar esa cifra ya. Eso sería. Efraín quiere hacer algún comentario. Buenas tardes, señor Jack. Saludos a todos. Mi nombre es Efraín. Soy de la comunidad de Cúcuta, Colombia. Me pareció muy interesante la charla. La estaba viendo por Facebook Live. Sigo el grupo del señor Jack. Múltiples ocasiones he escuchado varias charlas y también he tenido la oportunidad de escuchar a Jacob por Instagram y distintas redes sociales. Siempre me ha gustado la forma en que expresa su libre opinión conforme a cualquier faceta del judaísmo. Pienso como comentario propio y de la vivencia que hemos tenido los conversos en Colombia, que como dice el señor Jacob, ha faltado de pronto no sé si un asesoramiento o una unión, un acercamiento tal vez más con comunidades tradicionales en lo que concierne al apoyo en que pueda tener el converso en su formación. Podemos ver múltiples casos de personas que se convierten y en unos años ya no quieren saber nada de judaísmo, otros que sí, pero no se convirtieron pues en un ámbito religioso, independientemente de cualquier función. Yo, por ejemplo, doy mi caso propio. Soy una persona que, así como muchos, llevo 3 procesos de conversiones. Desde niño he visto que, como les digo, no solo una visión de conversiones masivas, como lo hemos visto, no solo en Colombia, en muchos casos, sino de pronto una organización y un asesoramiento que acerque a la persona que en realidad lucha por lograr unirse a Bene Israel, a todo el pueblo de Israel. Hoy en día hablo por también mi comunidad. En este momento estamos buscando pues un mejor enfoque para que las personas que vengan a futuro y quieran realizar un proceso de conversión sea, como dice nuestro amigo Jacob, un ámbito serio, que la persona en realidad pueda adoptar y conocer bien las leyes antes de dar ese gran paso y no se haga tal vez a veces por emociones, sino conociendo bien cada aspecto a valorar y lo que concierne el judaísmo. Me gustan mucho los comentarios que hacen todos porque de eso se trata la libre expresión. Todos podemos pensar de manera diferente, pero pienso que la unión sea una cultura diferente unos con los otros, judíos de X país, así como lo dice Jacob. Pienso que ha faltado de pronto una unión y un acercamiento más entre nosotros para brindarle ese asesoramiento a la persona que en realidad busca un proceso de conversión y no caer de pronto en los ejemplos que les comento, que la persona de pronto se pierde después de su proceso. Pienso que todo el que busca la Torá, como dice Jacob, si en realidad quiere y se esfuerza, puede lograr eso. Y qué lindo sería que todas las personas, porque conozco muchos casos, gente que ha intentado de una u otra forma, pero siempre dar prioridad a eso, a la unión y de pronto un asesoramiento en que cada uno debe seguir para también el beneficio que se va a lograr en las comunidades emergentes y tengamos y demos un buen ejemplo como conversos, como muchas comunidades emergentes hoy en día en Colombia, en distintos países de Sudamérica, y pienso que tenemos una labor grande, hablando por mí como converso, de dar ejemplo también a todas estas personas que buscan de la Torá. También a modo ya de pregunta o consejo de pronto que nos pueda dar Jacob en Eres Israel, ¿cómo podríamos simplificar o cómo ve usted, Jacob, a futuro el tema de las comunidades emergentes en la diáspora? ¿Podrías repetir? Sí, ¿cómo ves tú, Jacob, en Eres Israel, el tema de las comunidades emergentes en la diáspora? ¿Qué se puede comentar? ¿Qué consejo De nos hecho, darías?
para mí tus dos preguntas tienen la misma respuesta, tus dos temas que Señor. tocaste, pues tienen la misma respuesta y es para mí, ¿ok? Esa es mi visión en base a lo Sí, que señor. he aprendido, es que entonces, porque en verdad hay personas que se convierten y se van, o les importa Sí, menos. Yo creo que es porque una persona debe hacer su conversión con un rabinato. Es que para eso están los rabinos, para evaluar cada caso. Eso es lo que, por eso es que la conversión, entre comillas, es tan difícil, o no entre comillas, es tan difícil, porque cada caso lo evalúan o deberían evaluarlo, pues. Cada caso debería sentarse el rabinato y evaluarlo y decir, ¿será que esta persona en verdad está dispuesta a ser judío hasta el final? ¿O es una persona, como tú mencionaste, que se dejó llevar por las emociones y se fue a un rabinato y lo aceptaron? No, es como una entrevista de trabajo para que un tipo lo contraten y renuncie a los 2 días. ¿Para qué uno lo contrató entonces? Para otra vez, o sea, la misma cosa. Por eso pienso que si una persona, por eso yo estoy muy a favor de la conversión ortodoxa clásica que está. ¿Por qué? Porque la persona va a unirse con, digamos, el tronco original para mí. Porque así la persona puede estar segura de que está uniéndose a este factor nacional. Por eso es que a mí el tema de las comunidades emergentes digamos, me estremece un poco, porque son, digamos, comunidades paralelas a este proceso. Para mí, y esto sí es el ideal para mí, pero yo sé que eso es un poco irrealista porque esto en la historia no existió, solo en la época del Sanedrín. De hecho fue al revés. Primero existió, dejó de existir y luego se inventaron rabinatos aparte, pero debería haber el rabinato de Israel, para mí, ser el único que hace que se encarga de estos temas. Ahora, que el rabinato de Israel tiene corrupción, que el rabinato de Israel, yo qué sé, tiene su lista negra y todos estos cuentos políticos, eso es otro tema. Para mí debería haber un Sanedrín, entre comillas, como en la época del Sanedrín, que se encargan de las conversiones, no que hayan 1000 rabinatos dispersos por todo el mundo diciendo quién se convierte y quién no. No, para mí debería haber algo claro que la persona va y dice yo quiero tal cosa y se convierte y bien, o no se convierte porque simplemente se dieron cuenta de que esta persona tiene emociones. Entonces, es lo que yo pienso sobre ambos temas. Pienso que el hecho de que se desarrollen comunidades es que el hecho de que hayan dos términos a mí me duele. ¿Cómo así? Emergentes. Porque emergieron, tradicionales, porque son la tradición. O sea, exacto, sí, señor. para mí, el punto yace en que desde un principio debe haber, para mí, la conversión desde un principio tiene que ser con la comunidad judía. No pueden haber otros tribunales externos que hacen un dominó y entonces, no, entonces yo salí de esta comunidad emergente para hacer mi otra comunidad emergente. Entonces yo fui y me estudié rabino para hacer otra comunidad emergente, un millón en vez de lo que tú dices, un pueblo unido, en vez de empezar a rasgar lo que es el judaísmo, que eso es lo que ha pasado muchas veces en la historia con los caraítas, ha pasado en la historia, o sea, con los saduceos, yo qué sé. Entonces, en vez de ponerse a rasgar, pienso yo que sí, que no, eso desde un principio debería ser, si una persona quiere hacer la conversión, desde un principio vaya con lo que tiene que ver con el rabinato de Israel, esa es mi opinión, porque al final, les voy a ser sinceros, lo que va a triunfar es el rabinato de Israel. Obviamente hay que purificar ese rabinato, porque en verdad hay cosas que ni yo estoy de acuerdo, pero es lo que eventualmente en 100 años va a ser la ley a nivel internacional. Entonces pienso yo que ese debería ser el orden de las cosas en vez de hacer comunidades emergiendo por todo lado. Es mi sincera opinión, Afraín. Una en que Sí, estamos en Jacob. desacuerdo. No, sí, créame, Jacob, que también tengo una visión como la tuya. Pues pienso que a veces el esfuerzo que la persona, pues como tú dices, si logra llegar a un pangyur la Rabanuja Rashid, agregaría pues una tasa grande de seriedad de esfuerzo en los procesos. Pero también la otra cara de la moneda es que puede mucha gente, como tú dices, que se convierta con otros rabinatos que también anhelen y busquen eso. También sientan de corazón y acepten el yugo de la Torah en su momento de realizar el Yur con X o Y Beit Din. Pero creo que tu opinión agrega bastante seriedad a un proceso
y pienso que deberíamos exactamente buscar la unión conforme a todo eso, y qué bonito que sería que se acaben esos términos diferenciativos, pero siempre con la labor que tú dices, que las personas hagan las cosas bien, que sea un proceso serio y transparente. Gracias. 100%. Es más, Jack dijo algo. Jack dijo durante la charla que si el que en verdad quiere convertirse, que le abran las puertas, obviamente. Y el que en verdad quiere convertirse va a llegar a las puertas. O sea, Lo que ha faltado es un compromiso decidido de parte de las comunidades y la Rabanut para asumir estos procesos masivos. Entonces, claro que adolece de... Hay casos que se truncan, ¿eh? Pero yo creo que mal haríamos criticar el proceso y el fenómeno por cuenta de esos casos, en la medida en que nunca contaron uno por uno, ¿eh? Con el apoyo necesario para hacer el proceso completo. Todos, no algunos, todos, de principio a fin, con unas reglas claras desde el principio. Entonces, en la medida que eso no se ha dado, se ha permitido que ciertas almas sigan migrando o retrocedan, ¿eh? O que los procesos no hayan sido ortodoxos en el sentido científico de la palabra y no religioso, en el sentido de la rigurosidad de llevarlos a buen término. Ahora, en cuanto a las virtudes del gran rabinato, ahí sí, con modestia o sin modestia, un poquito como las historias de Hillel y Shammai, yo le dejo a Jacob que cuando llegue Mesías, que el rabinato haga como a bien tenga, pero antes de que venga el Mesías, yo creo que el rabinato es de los grandísimos problemas nefastos que tenemos al interior de nuestro pueblo y particularmente en el caso de conversiones. Mire, yo quisiera agregar una cosa. Cuando el profeta dice que Israel es la luz de las naciones, se refiere a que irradia luz, y se me hace que no hay suficiente ilustración y que no estamos haciendo mucho trabajo al respecto. En términos modernos deberíamos dar como de una asbará de luz, porque esa luz es una lamparita que está iluminando. ¿Qué quiere Buen decir ejemplo. iluminación? La iluminación es eso, falta ilustración, la gente no quiere hablar, algunos son reacios a las conversiones. Yo no soy reacio a las conversiones. Además, que desde el punto de vista numérico nos hacen falta, porque de acuerdo a algunos, con la asimilación la tendencia a desaparecer es muy, muy grande. Entonces yo creo que la falta de difusión del judaísmo es problemática y no estamos cumpliendo la palabra del profeta, que somos la luz de las naciones, porque no somos la luz de las naciones solamente para iluminar nuestra sala o nuestro comedor, ¿no? Somos la luz de las naciones para llevarle la luz a otra gente, sacarlos de la oscuridad e iluminarlos. Eso es lo que yo creo con respecto a las conversiones y a la difusión del judaísmo, porque todavía hay mucha gente entre los no judíos que uno habla de judío y no saben de qué le están hablando. Sí, hay algunos que como son de las sectas evangélicas, etcétera, entonces leen el Antiguo Testamento a su modo, además, ¿no? Pero yo creo que esa iluminación es importante. Sí, 100%. Los judíos no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. 100%. Nos falta
Pero yo pienso, Aarón, que no se puede ser luz de las naciones en Colombia. Hay que unir a Israel. Yo no creo que se puede ser luz de las naciones desde la diáspora. Para eso volvimos a nuestra tierra, para hacerlo desde acá, ¿no? Pero el término dice luz de las naciones. No dice que sea desde Jerusalén. Dice luz de las naciones. O sea, hay que llevarle la luz a las naciones también. Ahora, además, en esa luz de las naciones, pues, puede entrar un poco de sionismo para que acaben en Israel. Además, vamos a hacer un ejemplo que es demasiado teórico. Si se convirtiera todo el mundo, tampoco caen en Israel, mano. No, yo creo que sí podemos caber ahí, pero para mí es perfectamente válida las dos proposiciones, porque podemos ser luz estando diseminados en la diáspora y también como Estado soberano, y yo creo que ese es un catch muy importante, porque una cosa es predicar las cosas a nivel individual, ¿eh? Dando ejemplo en el buen comportamiento cívico, que, digamos, yo como ciudadano acá en Colombia pueda dar, o como empresario, o como activista social, o tantas cosas, ¿eh? Y esa puede ser una fácil, ¿eh? Otra es dictar cátedra como nación, ¿no? Teniendo que atender temas de países soberanos. O sea, Israel hace, pues se la cobran doble, ¿no? En temas de guerra, por ejemplo, en temas de democracia. Tratar esas situaciones en Israel es mucho más complejo que tratarlas en Suiza o en Noruega, ¿no? Entonces, qué tan chévere dar esos dos ejemplos, cada uno como individuos o como comunidades en la diáspora, y otro también perfectamente válido y novedoso, porque solamente tiene 70 plus años como nación democrática. Y en algún momento se podrán juntar esos Sí, ejemplos en un mismo lugar, pero sin no, duda. no son Sí, excluyentes. yo no sé, no hay que quedarse de brazos cruzados, que porque no, como no estoy en Israel, no hago nada para nadie. Obviamente no es eso. Pero, Aarón, te voy a citar el versículo donde aparece el término luz de las naciones, Isaías 49:6, Yeshayahu Memtet Vav. ויאמר נא כן מיות תחל לעבד להקים את שבטי יעקב נצורי ישראל להשיב ונתתיך לאור לגויים. Traduzco. Que dice Dios que va a levantar, a establecer a las tribus de Jacob, a los, digamos, a Israel, retornándolos. Y así te daré como luz de las naciones. ¿Retornándolos a dónde, Aarón? Y luego dice, hasta el fin de la tierra. Entonces, ¿hasta dónde, a qué se refiere? Que primero tenemos que levantarnos como nación. Y todo ese capítulo de Isaías habla del retorno a Sion, ¿no? Que retornar a Sion, y ahí somos los de naciones. Yo estoy de acuerdo con Jack, que no hay que quedarse brazos cruzados, etcétera, etcétera. Lo que, en verdad, mi visión es que una vez el pueblo de Israel viene a la tierra de Israel, empiezan a tener embajadores, eso sí, en las naciones, empieza como un Sanedrín, pero para las naciones, y etcétera, etcétera. Pero obviamente tiene que ser un proceso entre las naciones, pero no sé si eso se da con comunidades tan diminutas o si queremos en verdad dar un mensaje de verdad, pienso que tiene que ser a nivel nacional, y por eso ahí entra el factor del sionismo. Pero ya hay un núcleo en Israel, ya hay un retorno. Entonces de ahí puede salir ya la luz, ¿no? Sí, es verdad, ya se supone que deberíamos estar haciendo eso. Ya que con respecto al tema del rabinato, yo creo que eventualmente no, también tiene que ver con el tema de quedarse de brazos cruzados. Podemos decir, no, bueno, hasta que llegue el Mashiach, el rabinato ya está podrido, nada que hacer. O nosotros mismos coger el rabinato, estremecerlo, meter a nuestros rabinos en el rabinato, entrenar a nuestros hijos a que sean los futuros que dictaminen lo que debería ser el rabinato y empezar a mover las cosas allá. Porque podemos decir, no, ya es un caso democráticamente. Partamos de una premisa quizás, ¿sí? Una cosa es el Sanedrín y
Anshei Knesset Agedolá bíblicos, ¿sí? Y otra cosa es una institución fabricada por el Imperio Británico, ¿eh? Y nosotros nos tragamos ese sapo y nos pareció maravilloso dentro de todo el plan de soberanía, ¿eh? Y pues habrá rabinos maravillosos. El rabino Cook lo respeto infinitamente, pero yo creo que es una entidad que en estos momentos es más generador de problemas que de soluciones. Sí. Y que De cuando hecho, venga el momento y quienes quieran creer apasionadamente en el Mesías y demás, pues que tengan fe que en ese momento se podrá instituir esa franquicia nuevamente. Pero yo creo que en este momento mucho mejor estaríamos, tanto en Israel como en la diáspora, funcionando bajo el buen criterio de las comunidades y dejando que Israel como Estado democrático permita el libre accionar de las religiones sin meterlo dentro de la política de Estado. Creo que gran perjuicio nos está causando. para mí no debería haber diferenciación, porque la política judía, no, perdón, porque la religión judía es política desde un principio. Nuestros líderes no eran el rabino David, sino el rey David, el cual escribió los salmos. Moisés, que fue a las guerras y lideró, y fue el que escribió la Torá, etc. Sí, pero ninguno de esos personajes fue elegido en elección popular. Sí, el rey Saúl. ¿Acaso no fue Pues David también trató de convertir a la fuerza, ¿no? Todos fueron unos déspotas totalitarios. ¿Acaso no fue el pueblo donde Samuel, el profeta, y le dijeron, denos un rey? Bueno, pero ¿de dónde me sacó un rey? No, demos un rey. El pueblo pidió rey, les dieron su rey de acuerdo a su nivel. Y lo Salió Saúl. eligieron. ¿Pero entre qué opciones? Sí, pero es que nunca se desarrolló eso en democracia. Eso es un tema Sí, no, pero lo que complicado de manejar, porque si usted habla de la religión política, es como hablar del Islam político también. O sea, son Una dos cosas que pregunta, no se mezclan. antes de ir, de estar Israel, ¿cómo se manejaban los rabinatos locales? Por ejemplo, el de Polonia, que tenía que haber sido una entidad muy seria y con muchas autoridades, lo mismo el de Estados Unidos, lo mismo el de Marruecos. ¿Cómo se manejaban esos rabinatos? Usted iba al Cuando revés no de había su Israel. lo de su dinastía hasídica. Usted le paraba bolas al rabino de su comunidad o de su macro comunidad. No, Sí, yo no estoy hablando del jasídico, estoy hablando un poco antes. pero también. También. Aaron, la razón por la que hay rabinos comunitarios es simplemente producto del exilio. Es simplemente un producto de un error histórico. Originalmente eso no existía, sino que nos difuminamos por todos los rincones, entonces tocó meterle un sabio de acuerdo a cada nivel. En Polonia, como el nivel demandaba más, habían sabios mucho más de mayor nivel. En una aldeita tú no ibas a encontrar eso porque no era así. Pero es simplemente producto de la difuminación del pueblo israelí en el mundo. Originalmente había un Sanedrín, Rabinato, Knesset Agdolá, como se le quiera llamar, pero así era simplemente, por niveles intelectuales más que todo, no tanto por democracia, como Jack lo quisiera. Jack, no obstante, mi rabino, Rabbi Sherki, él explica, tiene de hecho todo un libro este tema de por qué la democracia no es contradicción a la Torá, y es posible que en los días del Mashiach haya democracia con los conceptos de la Torá, porque el Sanedrín no están para hacer ni las leyes ni para definir a los políticos, sino que el Sanedrín están para debatir digamos, problemas judiciales. Es como el Ministerio de Justicia,
pero que los líderes políticos de ese entonces es posible que puedan ser democráticamente. ¿Sabe por qué yo creo que es eso? Y aquí voy a decir algo bien odioso. Porque esos planteamientos consideran que en ese momento, ¿sí?, ya se habrán filtrado todos los demás, ¿no? Entonces, se imaginan una sociedad monolítica, ¿sí?, donde la necesidad o la capacidad de disentir no va a existir porque todos van a obedecer como borregos, ¿sí?, en un rebaño a su pastor. Entonces, bajo esos lineamientos es fácil ser democrático. Es la talibanización de las sociedades. Y nosotros no estamos exentos a caer en eso. Estamos lejos, pero no estamos exentos. Sí, yo entiendo. Yo entiendo, y aunque yo no creo que debería haber contradicción, de hecho. ¿Quién dice que el Mesías no sea elegido democráticamente? En verdad, en verdad. Que traigan a descendientes de David, nos los pongan al frente y digamos, ush, este es el descendiente de David que queremos. Como yo entiendo, o sea, yo sin ser religioso, pero como entiendo la fórmula del Mesías no es algo de elección, sino algo que va a ser evidente. Pero, quien cumpla las normas del Mesías va a ser evidente, lo va a probar. Entonces no va a pasar por un reality elección de candidato presidencial a ver quién es el que más fama tiene y demás, no. Pero tiene primero que venir Mesías Ben Yosef. Según Rav Kook ya vino. Pero Jack, tú cuando votas por un presidente, tú votas por el presidente que es evidentemente para ti el posible mejor candidato, ¿verdad? Tú no vas a votar por el cual para ti es el peor. Entonces, la misma cosa, cuando se presenten los candidatos a Mashiach, uno dice, uy, este tipo parece que es el que yo votaría. Quizás sea así, ¿no? Votar por el que uno dice es el Mashiach, eso es algo evidente. Cuando llegue el momento lo discutiremos. Sí, exacto. De hecho, y no solo eso, yo digo que el momento tenemos que hacerlo nosotros. En verdad, ¿por qué no nos podemos hacer pruebas, exámenes arqueológicos, históricos, a ver quién es descendiente de David y ya buscar a alguien que empiece a hacer las cosas, ¿no? Es que llegue el Mesías, ¿no? Yo creo que en verdad ponerse a buscar. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? Bueno, entonces, muchísimas gracias, mi estimado Jacob. Esto siempre es su plataforma, su foro. Aquí lo queremos y lo extrañamos. Entonces, ojalá sea pronto cuando vuelva a compartirnos. A todos por acompañarnos en esta tarde de Colombia, madrugada de Israel. Y nos vemos el lunes 25, 8 de la noche de Bogotá, para escuchar y debatir con el doctor Henry Kuzmir todo lo que queramos saber sobre el COVID y no nos hemos atrevido a preguntar. Gracias a todos y hasta la próxima semana. Y sí voy a buscarle un espacio más temprano a la charla con la comunidad chilena para adelantar esa entrevista y ahí se las dejo para que hagan sus comentarios. Una charla con suficiente picante, creo. Es bien densa. Bueno, gracias Jacob, gracias Jack. Un abrazo a todos. También, y Jack, gracias por esta plataforma, es impresionante, de verdad, con acabó a Valija Apócrifos. Muchas gracias por todo. Buena tarde para todos. Gracias. Gracias. Gracias, excelente clase. Muchas gracias. Gracias, Jack. Gracias, Jacob. Jack, pues muy bien. Esta hora como siempre, excelente charla. Muy bueno, Jacob. Excelente este joven. Gracias.